Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el video del día de hoy vamos a realizar la limpieza de primavera que nos faltó en la lista, que eran puras cosas de la cocina, como limpiar las encimeras y todas esas cosas, el salpicadero con profundidad encima de los gabinetes, así que hoy vamos a hacer eso. También quiero hacer una decoración de primavera, pero bueno, ustedes saben que lo primero que yo hago al despertar es hacer mi cama y por eso se los enseño. Ahora sí vamos a pasar a la cocina a realizar una limpieza como rápida. Estos son los corotos que lavamos de la cena de ayer y bueno, los estoy colocando en su sitio para poder lavar los pocos corotos que quedaron sucios, que si del desayuno que se hizo Adrián antes de irse al trabajo o esas cosas, o esa la jarra de la licuadora, ¿cómo se le dice? El vaso de la licuadora. Adrián David puede lavar todos los corotos, pero él lavar el vaso de la licuadora es incapaz, señores. Eso siempre me toca a mí. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Hay veces que él dice, ¿quieres jugo? Y yo, pero vas a lavar el vaso tú. Y me queda viendo, pero tú quieres jugo. Eso es voy a hacer el jugo, pero no voy a lavar el vaso. Pero bueno, ignorando ese acontecimiento, vamos a hacer almuerzo, señores. Y vamos a hacer una rica pasta de camarones. Para eso puse a hervir el agua mientras voy picando los aliños. Como pueden ver, voy a picar 2 cebollas y bueno, las pico chiquiticas porque a mí me gusta así. Y voy a echar un chorrito de aceite y voy a colocar a sofreír esa cebolla. También le voy a echar una cucharadita de mantequilla porque así es la preparación, señores. Esta es la receta. Esa es mi receta. Y bueno, sigo picando la cebolla y vamos a agregarla en la olla. Ahí como pueden ver, lo voy mezclando y aquí están nuestros camarones. Adrián me compró estas 2 bolsitas. Así que hoy vamos a preparar esta sola bolsita y realmente pensé que al final fue mucho. Debí haber echado menos de esa bolsita, pero bueno, ya sé para la próxima. Miren, aquí terminé de picar la cebolla y lo echo ahí para que se sofría el camarón con la cebolla, la mantequilla y el aceite. Y miren, eso ya huele. Ojalá ustedes pudieran oler en este video. Porque, ay no, esta es una de mis comidas preferidas definitivamente. Voy a hacer ahora un poco de leche. Y bueno, lo voy a batir muy bien en este vasito para no estar ensuciando el vaso de la licuadora nada más con un poquito de leche que tengo que hacer. Y mientras voy a ir pisando unos ajos y se los voy a echar al sofrito porque yo amo el sabor del ajo, señores, lo amo. Y bueno, ya que eso está sofrito muy bien, aquí ya hirvió el agua, así que estoy echando la pasta. ¿Vieron? Esto se hace simultáneamente para que cuando esté la pasta igual esté la salsa y comamos todo calientico. Bueno, a mí me gusta así, cocinar simultáneamente. Sé que hay personas que no les gusta así, por ejemplo, Adrián David, cocina, que él hace primero algo, después hacer otro. No, yo cocino simultáneamente. Bueno, aquí ya la pasta está lista y la salsa también. Se me olvidó enseñarles que le eché también un poquito de leche con maicena después que la salsa hirvió. Le eché una pizca de sal y una pizca de pimienta. Y no se pueden imaginar lo delicioso que me quedó eso, señor. Ay, no. Yo estoy demasiado feliz con mi comida. Tenía tiempo que no comía pasta con camarones y de verdad que es una de mis comidas preferidas. No les voy a mentir, me comí 2 platos. Ay, es que estaba demasiado rico. Me comí 2 platos y provechito al que esté comiendo. Mucho más tarde. Y bueno, ahora sí es momento de arreglar todo. La comida quedó deliciosa, pero se ensució, señores, se ensució. Así que es momento de lavar todos estos corotos para tener nuestra cocina limpiecita y poder
empezar a recoger y a decorar como quiero hacerlo. Como les comenté, son cosas que ya tengo en el hogar, no he comprado nada nuevo. No voy a colocar la típica decoración de primavera con conejitos, porque recuerden que yo vivo en la isla de Margarita, Venezuela, y aquí no hay estaciones, así que muy raro aquí la gente que decore de eso. Pero bueno, quizás otro año me animo, pero este año no me animé. Este año voy a decorar normal, como yo decoro con mis plantitas, con mis cositas. Así que bueno, aquí ya con los corotos limpios, voy a recoger aquí los aliños que había dejado ahí y voy a quitar todo. Y bueno, amigos, como pueden apreciar, dejé el lienzo en blanco, saqué absolutamente todos los detalles que tenía en la cocina, porque quiero organizarlos de una manera distinta en esta primavera. Así que bueno, antes de hacer eso, vamos a limpiar muy bien el salpicadero y encima de los gabinetes. También quisiera pasarle un trapito a todo, así que bueno, vamos a hacer eso para después decorar. Como pueden ver, la cocina y el salpicadero tienen como goticas de sucio, de comida. Así que bueno, por eso quiero darle una buena limpieza al salpicadero. Esto no lo hago siempre. Siempre lo que hago es pasar trapitos, pero bueno, hoy sí es momento de hacer una buena limpieza. Estas son las cosas que tengo para decorar. Como pueden ver, es lo mismo que he usado anteriormente. No he comprado absolutamente nada. Simplemente quiero traer cosas de otros lugares, como esta enredadera. Quiero colocarla en la cocina, a ver cómo se ve. Esta cestica sí es nueva también. Esto le hice un arreglo a mi mamá cuando vino a visitarnos, y por cuestión peso en el avión no se lo llevó. Así que bueno, me quedó a mí la cestica y está demasiado linda y me parece que me puede quedar muy bien en la cocina. Así que bueno, vamos a limpiar para después colocar todas estas cosas en la cocina. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Ya está en remojo el salpicadero. Lo que hice fue mezclar Brisol con desengrasante y agua, y lo pasé la esponjita por todo el salpicadero, como pueden ver. Si me acerco mejor pueden ver cómo está. Así que ahora vamos a enjuagar todo esto con un trapito y suficiente agua. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse, and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Ahora es momento de lavar esta batea, porque miren lo sucia que está. Me gusta lavar el trapito en la batea y miren toda la suciedad que hay. Ayer Adrián David lavó la aspiradora de los carros aquí y bueno,
toda esa tierrita que botó la aspiradora estaba ahí. Miren que me da asco recogerla con la mano, así que lo recojo con una servilleta, toda esa tierra. Aproveché para llenar el dispensador de Brisol, que lo tenía vacío. Me gusta echar Brisol y aparte un mini chorrito de cloro, no sé, es mi opinión, así con eso lavo yo mis corotos. Y bueno, no sé si ustedes aplican esa técnica o no, a mí me gusta y siento que todo queda más limpio. He never answers me when I call. It makes me feel so lonely. Didn't think you'd give up so easily. Yesterday and left, it feels so far away. I miss the old days. Memories of us keep killing me slowly. You don't really care, don't want you to hold me. Everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. If everything was good, then you would feel alive. Ahora sí es momento de terminar de despolvar todo. Saben, en mi mezcla de Fabuloso con vinagre y agua, y el trapito lo paso por todas partes. Saben que ese trapito lo lavo millones de veces, pero por cuestiones de video y de tiempo no les enseño cada una de las veces que lo lavo. Y miren, ya esto quedó súper limpiecito, están húmedos. Voy a esperar que se sequen para empezar a decorar. Tenía esta maceta sin matica y bueno, como tengo esta planta falsa, decidí dividirla y así tener maticas verdes en las dos macetas. Y bueno, una la puse ahí y la otra la quiero colocar aquí arriba del servilletero, pero como eran tan poquitas maticas se hundía, así que le metí servilleta para después encima de eso colocar las ramitas falsas. Y bueno, quedará así de linda. Miren qué cuchura. La verdad es que me gustó bastante el resultado. Y bueno amigos, ahora sí les voy a hacer el mini tour por mi cocina. Empiezo por aquí. Por aquí coloqué mi plantita que amo con mis paletas. Quiero cambiar la base de las paletas, tengo una idea, pero es una manualidad que vamos a hacer en otro video. Aquí el aceite, que me gusta tenerlo a la mano. Ya por todo esto lo dejé vacío. No me gusta tener muchas cosas aquí porque yo soy de las que me gusta picar aquí, tener espacio. Y bueno, aquí simplemente coloqué el libro de cocina, que ustedes saben que lo forramos en otro video.
Y aquí arriba es mi preferido. Bueno, aquí están las llaves, obviamente. Y aquí coloqué los frascos que tengo que rellenar. Vamos a hacer eso. Y miren qué linda quedó la matica falsa con la cestica. De verdad que me gustó mucho el resultado. Coloqué los frascos ahí con la avena y la harina de chía. Por aquí coloqué el servilletero, a la virgencita, muy importante, y las dos maticas que dividí. Miren qué les pareció el resultado. Y bueno, si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver. Déjame tu opinión en los comentarios, qué te pareció, qué le agregarías, qué le quitarías. Yo todavía no me siento una experta en la decoración, pero bueno, intento darlo todo. Si llegaste hasta el final del video, muchísimas gracias por ver, lo aprecio, lo valoro demasiado y nos vemos en el siguiente video. Bye.